Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico, esperando tengan una buena tarde. Y bueno, hoy terminando este ciclo de temas criminales, que seguramente ya vieron la publicidad, si nos han estado siguiendo desde las últimas 2 emisiones, o qué mejor siguiéndonos desde siempre, pues bueno, sabrán que estamos en pos al Diplomado de Análisis del Sujeto Criminal, y en este sentido pues hemos tenido un par de temas previos a este, 2 casos en concreto, las hermanas Papín, y hablando un poquito en ese caso de psicosis. Después tuvimos el caso Santoy Riverol, y hablando un poquito de su estructura propiamente, metiéndonos ahí un poco también en la controversia de saber si era borderline, saber si no lo era, ver la composición familiar, donde también pudimos encontrar algunas otras estructuras como en este caso neurosis o la histeria también. Y bueno, hoy propiamente hablando ya de un tema un poquito más teórico, por supuesto tendremos algunas ejemplificaciones quizás más breves, pero hablando ya un poco más de teoría, y en este caso de una estructura que ha estado ligada al menos quizás en tema tabú, o quizás a nivel del dominio público, al escuchar la palabra perversión, automáticamente ligarla con el delincuente o con el criminal, ¿no? Entonces pasa algo similar con aquel psicópata que alguna vez hemos tenido a nivel de exponenciarlo aquí. Y bueno, esta vez el perverso quizás siempre ha ido con esto, ¿no? Incluso en los teóricos también se le ha dado una inclinación tanto sobre la sexualidad, hoy veremos que no solo es eso. Y bueno, para eso, antes de abordar el tema, me gustaría también presentar a mis compañeros y propiamente que ellos se presenten. Entonces... Hola, mucho gusto, me da que estén aquí escuchándonos de nuevo. Mi nombre es Alejandra. Hola, soy Patti, qué gusto que estén escuchándonos. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa, esperamos que lo disfruten. Y bueno, les hablo Octavio, por ahora esperamos al doctor Gerardo, entonces en un momentito más tendremos el equipo completo, pero bueno, por ahora la invitación a que se comuniquen, a que vayan dejando sus dudas y comentarios tanto en el chat y bueno, en las diferentes redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, en Vine y en todas estas redes sociales que por ahí, Twitter también. Entonces, pues bueno, también en Facebook, antes el anuncio como siempre, en facebook.com/Café Psicoanalítico Radio, pueden encontrar tanto los programas pasados, en este caso retransmisiones que las subimos los lunes, y publicidad tanto para los eventos que vamos teniendo, parte de la oferta académica de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. Entonces, por ahora, el diplomado próximo, pues bueno, mañana diplomado de análisis del sujeto criminal, y también pueden estar ya verificando otros diplomados que ya están también por iniciarse en próximos meses. Entonces, pues la invitación a eso, a que por ahí chequen. Ya saben que ahora lo llevamos aquí, el café psicoanalítico, a nivel de los temas aquí, a nivel de voz, pero también la invitación a que se unan en el aula. Entonces, pues bueno. Hoy, como les decía, abordamos la perversión, y en este caso tomamos de referencia, un autor en concreto, aunque vamos a estar haciendo, por supuesto, analogía con otros autores, que es Alberto Eiger. Él nos habla en algunos libros o algunos de sus textos sobre la perversión de manera suelta. Hay otro donde lo deja quizás de una manera más exponenciada, que es el pequeño tratado de perversiones morales, y por ahí nos va a hacer la diferencia precisamente entre de esos dos tipos de perversiones, tanto las morales y las sexuales, que quizás nos habían abordado algunos otros autores, ¿no? Primeramente, hablar también de la estructura, que en este caso para el análisis del sujeto criminal consideramos principalmente 3 estructuras, en este caso la neurosis, la psicosis y la perversión. ¿Por qué? Hay otras como la histeria, que consideramos que es de la misma neurosis que surgen, y en este caso pues no es otra cosa que una neurosis grave. En este caso, cuando hablamos de la psicopatía, también podemos hablar que es una diversificación de la misma perversión. Y bueno, por ahí dejamos con un asterisco o con una nota especial al limítrofe, borderline o fronterizo, sea como sea que le llamemos, cuando sabemos que al menos para la materia de el estudio criminal, estos principalmente se van a concentrar en delitos. Ya lo veíamos la vez pasada con este caso de Diego Santoy, a nivel de que son muy manipulables, son personas que requieren un control específico y que muchas veces la continuidad no va a ser una característica de ellos. Entonces, cuando hablamos de un crimen, el crimen necesariamente requiere un progreso o requiere una planificación tanto psíquica como en este caso al nivel físico, ¿no? Entonces es muy extraño ver a un border que se convierte en un criminal, ¿no? Hablando de un criminal se entiende de un asesino, un violador, un secuestrador, etcétera, ¿no? Delitos, crímenes propiamente que van a atentar contra la vida de la persona, pero de una manera directa, ¿no? Sin un objeto intermedio. Cuando hablamos de delitos, en este caso, vamos a ver que el delito puede ser el delito de robo, el delito del chantaje, el delito quizás más de orden financiera, en la que sí hay un objeto de por medio, ¿no? El patrimonio, ya sea de manera económica, social, etcétera. Entonces, esa es la diferencia quizás en los dos grandes grupos que serían delitos y crímenes, ¿no? El border necesariamente
dada su poca continuidad, muchas veces se agrupa en pandillas, en sectas, en crimen organizado, etcétera, y ahí es donde requiere o tiene el control, ¿no? Pero nunca va a ser por su propia cuenta. Si analicemos al sujeto en aislado, digamos que el border va a estar más del lado de los delitos que surgen de una conducta, digamos, espontánea, ¿no? Se provoca la angustia, se provoca la fantasía, se provoca en este caso la ansiedad, llamémosle como le llamemos o lo pongamos donde sea, y en este caso surge la conducta delictiva. Sin embargo, con la conducta criminal muchas veces la planificación es mayor, el deseo es uno que ya ha estado ahí desde siempre, y en este caso podemos abordar la estructura de hoy, que en este caso es la perversión. Sabemos que hay una fantasía constante, sin embargo, si lo ponemos en el plano de la fantasía también es breve. Es una fantasía breve que requiere la acción, ¿no? Es la diferencia con otras estructuras. Digamos, alguna vez me tocaba estar en la especialidad y por ahí el doctor lo abordaba así hace algunos años y decía, bueno, ¿por qué seduce el perverso? ¿Por qué gusta tanto? Y él lo ponía con un par de premisas, ¿no? El perverso hace lo que el neurótico sueña y el neurótico sueña con lo que el perverso hace, ¿no? Una conjunción de ideas que es, digamos, de las más acertadas, ¿no? ¿Por qué? En este caso, precisamente por esa fantasía corta, el perverso va a ir hacia el accionar, ¿no? El perverso surge la fantasía y digamos que ese nivel de ansiedad, ese nivel de tolerancia, ese nivel de frustración o la propia represión, si lo viéramos psicoanalíticamente, no va a actuar igual que con otras estructuras. Entonces, propiamente tiene que ir a la acción, ¿no? Y en este caso, si no llega a la acción o si la acción no sale como él quiere, muchas veces viene la frustración ahora sí, o viene la parte en la que parece que casi se está desestructurando, ¿no? Entonces, con el perverso lo vamos viendo así, que no necesariamente va a ser el criminal o delincuente, ¿no? Obviamente en nuestra materia vamos a estudiar eso, por ahí más adelante ejemplificaremos con algunos casos y también veremos en este caso nuevos tipos de delitos, nuevos tipos de perversiones, ¿no? Ya hablando de un perverso más actual. Hoy el programa precisamente recibe ese nombre, ¿no? El perverso o la perversión contemporánea, y es precisamente haciendo esta analogía entre el perverso quizás desde esa escuela clásica y el perverso quizás con autores más recientes o propuestas más recientes, pero que a fin de cuentas pues hablamos del mismo sujeto, ¿no? Entonces, pues por ahí sería interesante explicar en qué consiste esta gran división que hace Alberto Iger y que por ahí nos menciona dos tipos de perversiones precisamente. Bueno, en este texto nos hablan de la perversión tanto moral como de la perversión sexual, ¿sí? O moral o comportamental también le llama el autor. La perversión sexual, bueno, él habla de que se distingue por el goce que genera en el perverso y en la cual tanto el objetivo como el objeto se van a encontrar desviados. Entonces, habla, por ejemplo, del exhibicionismo, del voyeurismo, del masoquismo y del sadismo, que son ejemplos que ya mencionaba Freud en el texto de Las pulsiones y sus destinos, cuando habla de este destino en lo contrario, tanto de actividad como de contenido, amor y odio, ¿no? Y en las perversiones comportamentales, pues habla de que es una relación que va a estar dominada por el perverso a través de la seducción o a través de la manipulación, o en la cual el perverso va a utilizar las cualidades del otro para obtener lo que necesita, ¿no? Y nos habla de la cleptomanía, nos habla, por ejemplo, del mitómano, del impostor, ¿sí? Y habla de estas dos nuevas variantes que existen, ya hablando ahora sí, refiriéndonos al tema un poco de la perversión contemporánea, del perverso narcisista y del depredador sexual, ¿sí? Que habla que habría que darle un espacio muy específico para hablar de esas dos nuevas variantes que existen. Albert también menciona que se pueden llegar a fusionar tanto la perversión sexual como la moral, pero que eso pues incrementa que sería ya más grave el caso, ¿no? Y que, como nos había mencionado en programas anteriores Octavio, pues las estructuras van en eso, van progresando, van evolucionando, y es lo que está sucediendo con la perversión, y que él fundamenta en que también las redes sociales y toda la cuestión tecnológica, el mal uso del internet, es lo que está fomentando, sí, sobre todo en la cuestión que le hace el apartado al depredador sexual. Algo importante aquí también sería, recuerdo un tema de David Lieberman, donde trata de analizar diferentes tipos de discurso y analiza el discurso del perverso y le pone el apelativo como de discurso épico. ¿Qué sería el discurso épico? Aquella persona que cuenta todas las maravillas que puede hacer o todo lo que puede lograr y que hace que las demás personas se enganchen, y las otras personas son las que cumplen esa fantasía o ese sueño, el desbordarse un poco. ¿Para qué? Para que no sean ellos los que están actuando.
Entonces, el discurso épico hace que las demás personas actúen, como lo haría en este caso el perverso, o algunas veces sí son ellos los que actúan de esa manera y las demás personas se enganchan porque quieren lograr eso que el perverso sí puede hacer y que el neurótico no podría. Sí, así es. Sí, así Que es el encanto que generan, ¿no? Muy bien, sí. ¿Y qué más? Sí. Precisamente este encanto va a surgir a través de, digamos, el quebrantamiento de leyes, ¿no? Leyes que pueden ser de todo tipo, leyes tanto que sí están reglamentadas oficialmente, podríamos hablar de estatales a nivel de la Constitución, a nivel de cualquier reglamento, a nivel de los trabajos, a nivel de la escuela, a nivel de la propia familia, o leyes que quedan como más a nivel digámoslo así, entendidas, ¿no? ¿Cómo podría ser una ley entendida? Pues que a fin de cuentas pareciera que ya todos sabemos cómo nos tenemos que comportar, ¿no? Digamos, hablando ya más filosóficamente o a nivel de algunas teorías sociológicas, ese contrato social, ¿no? Ese contrato social, a fin de cuentas, algunas lo ejemplificamos de la manera más sencilla, es como cuando alguien llega a cualquier tipo de negocio, establecimiento y demás, hay una fila para esperar, y porque esa persona, a fin de cuentas, se forma, ¿no? Se forma hasta lo último de la fila. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque se ya da sobreentendido que tiene que haber un orden, tiene que haber una parte en la que tiene que esperar y bueno, van turno por turno, ¿no? Sin embargo, no falta quizás la persona que le va a valer eso o que quizás va a tratar de evadir esa propia ley, ¿no? Quizás en la cola del cine, ¿no? Quiere evadir, quiere estar primero, quiere hallar la forma en la que a fin de cuentas él pase primero, y no es tanto que él pase primero, sino en este caso que los demás lo vean, que los demás disfruten con ese espectáculo y también a fin de cuentas provocar un poquito de caos, ¿no? A fin de cuentas el perverso va a actuar de estas maneras, ofreciendo un espectáculo, digamos, hacia el otro, en este caso él tomándose como el punto de ese espectáculo, o que los demás hagan el espectáculo por él, ¿no? Pero a fin de cuentas esta es la posición que quizás ahorita mencionamos un poquito, que es el goce, ¿no? El perverso va a ir a través de ese propio goce, y el goce es ese nivel donde, pues a fin de cuentas no se llega a esa satisfacción completa, sino que siempre hay como una parte, quizás como así, uno de los ejemplos que mencionaba Patti, el masoquismo, sadomasoquismo, ¿no? Donde no necesariamente es obtener lo que se quiere, ¿no? Sino en esta constante lucha por obtenerlo, ¿no? A fin de cuentas, el perverso va a lo que provoca a nivel de la reacción y no tanto de la obtención, ¿no? Si analizamos brevemente también estas dos perversiones, tanto las sexuales como las morales, vamos a ver que a fin de cuentas es objeto lo que el perverso toma, ¿no? Ya sea en la cuestión sexual en base a un objeto puramente, ¿no? O en su literalidad, o en este caso a la persona misma, ¿no? En el caso de las perversiones morales, a fin de cuentas también es un objeto lo que se está tratando, ¿no? Está tratando como objeto un tipo de conducta, un tipo de característica o un tipo de reacción, que es lo que espera. Entonces, alguna vez también lo poníamos así, ¿no? Hacíamos una breve analogía entre las tres estructuras que ya decíamos que consideramos en el análisis criminal, y decíamos cada una de ellas pues iba a tomar este punto de partida a nivel de, bueno, el neurótico, ya lo explicamos, ¿no? Frente a esta fascinación, quizás el psicótico con esta fantasía constante que a fin de cuentas muchas veces sumerge en ella misma, y en este caso el perverso con una visión que es de objeto hacia los demás, ¿no? Vamos a ponerlo así, ya lo explicábamos alguna vez y aquí hacíamos la mención en el perverso narcisista, a fin de cuentas no es tanto como tal verse en el otro, ¿no? Sino quién sostiene el espejo, aunque a veces puede hacer esa premisa, ¿no? Y en este caso se necesita al otro, y ya sea porque se escandalice o ya sea porque entre en parte del juego, ¿no? Que le siga la corriente, a fin de cuentas. Entonces el perverso es lo que necesita, y el perverso ahí está obteniendo el goce a través del otro, pero a través de ese otro que parece un objeto, ¿no? Entonces ese perverso ve como objeto a los demás y ve los objetos a su disposición, ya sea en la mentira, ya sea en el engaño, ya sea en el chantaje, ya sea en este caso a través del espectáculo o a través de provocar una reacción, ¿no? Que necesariamente van a ser reacciones quizás negativas para el que la está viendo de cerca y quizás atractivas para el que lo está viendo de lejos, ¿no? A fin de cuentas es como de, mira, qué fascinante se ve esa persona, qué fascinante se ve cómo lleva su vida, pero cuando convives con él quizás no es tan agradable, ¿no? En este caso es bueno el espectáculo, pero no es bueno vivirlo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un perverso. Por ahí nos habla precisamente un artículo de Alberto Eiger de un caso de una pareja, rondan los 50 años, dice que algunas veces salen de viaje, ¿no? Van paseando, le dice él a su mujer que si le puede dar la dirección del lugar al que van, ¿no? Entonces empiezan con esta discusión y le dice, bueno, a ver, tú ten el mapa, tú ten así como todo y tú me dices por dónde vamos, ¿no?
Dice que avanzan y avanzan y avanzan y avanzan y pues ya dieron vueltas y vueltas de 180 grados, no llegan al lugar donde están. Él empieza a decirle pues que a fin de cuentas no sabe guiarlo, que por su culpa no van a llegar, que a fin de cuentas van a llegar tarde y un montón de etcéteras, pero todo como comentarios negativos, ¿no? Pero ojo, está depositando la culpa, en este caso, en una persona que quizás no necesariamente la tiene, ¿no? Podría ser una culpa compartida, pero sin embargo él no toma su parte, ¿no? Y todo el tiempo es hacerle la mención de quizás lo tonta o lo torpe que es, ¿no? Y es de no vamos a llegar, no lo vamos a hacer, etcétera. Ya cuando definitivamente pasó el tiempo y en este sentido la pareja se da cuenta de que ya no llegaron a su compromiso que tenían, es cuando él le dice, ¿sabes qué? Sí sé por dónde ir, ya sé el camino y la lleva y llegan al lugar, ¿no? De una manera rápida y de una manera sencilla. ¿Qué es lo que pasa? Que a fin de cuentas la mujer, en este caso por ahí brevemente abordada en terapia, dice que se sentía como una basura, ¿no? Que se sentía muy mal y que se sentía como una idiota. Y a fin de cuentas no es de sorprender que quizás este sujeto perverso le haya dicho precisamente eso, ¿no? Ves lo idiota que eres, por tu culpa no llegamos, y bueno, solo estaba haciendo esto para comprobarte que eres muy tonta y que yo sí sabía llegar, pero quería ponerte a prueba, ¿no? Y esa es la prueba que le pone. A fin de cuentas, ella se siente muy mal en ese momento, y sin embargo la última frase con la que termina su discurso es, pero es el hombre de mi vida, ¿no? Entonces, viene este maltrato, viene esta posición de goce a través del otro, a través del sufrimiento necesariamente, o esa reacción en la que se siente desesperado, y sin embargo el otro está, en este caso el perverso, disfrutando ese espectáculo, ¿no? Un espectáculo donde quizás no es el punto de partida él, pero que sí lo provocó. Entonces, por ahí en algunas de las conductas que nos aparece o características que nos dice tanto Alberto Eiger o los otros autores, pues son estas las que tiene el perverso, ¿no? El perverso quizás no tiene una empatía a nivel del neurótico, que a fin de cuentas la empatía muchas veces va vinculada, y ojo con la palabra vinculación también, pero va vinculada con la parte de la culpa y el arrepentimiento, ¿no? Sin embargo acá sí viene la empatía, pero una empatía de reconocimiento, no a nivel de sentir la culpa, simplemente reconoce el sentimiento, reconoce la necesidad, que también esta es una característica al menos del neurótico, que digamos la mayor parte de la población tiene necesidades, ¿no? Necesidades de utilidad, necesidades de pertenencia, y en este caso el perverso las va a aprovechar. Te quieres sentir útil, o yo te voy a hacer sentir útil, o quizás la otra cara de la moneda, te voy a hacer sentir como una completa inútil o como un completo inútil. Y también el arrepentimiento, ¿no? Tienes una necesidad, o tienes en este caso un factor en el que te arrepientes de muchas cosas, yo puedo hacer que te arrepientas de, en este caso, cosas que ni siquiera sabías, ¿no? Entonces, precisamente ahí es el juego del perverso, y bueno, ahorita entraremos un poquito más de fondo en la diferencia que consiste perversión sexual a perversión moral. Algo importante también en la perversión es lo que sucede, digamos, dentro de su yo. Va a haber una decisión, una división, va a haber dos partes entonces del yo. Una sabe lo que está bien, o sea, lo acepta, pero la otra reniega. Y una de estas partes es la que va a proyectar en la otra, y ahí es donde podría depositarse la culpa, y entonces va a hacer que la otra persona se sienta culpable, que la otra persona tenga miedo, que la otra persona se sienta insegura. ¿Por qué? Porque de esa manera se defiende. ¿Por qué sería atractiva una persona perversa? Hay que recordar que tendría un narcisismo patológico, así que si se ve tan segura, si se ve tan convencida, la gente le puede creer, y entonces es ahí donde se impone, digamos, donde tiene el brillo. Y que inclusive lo lleva de pronto a esta mención que hace Albert del perverso justiciero, ¿no? Que tú mencionas que cuando se proyecta en el otro la culpa, ellos se sienten con la, vamos a decir, con la justificación de castigarlos, y es con toda la fuerza que se castigarían a ellos, lo castigan al otro, o le hacen ver qué tan tonto es, o qué tan incompetente es, vamos, ¿no? Bueno, ahorita a la mente se me viene un ejemplo literario. Hay un libro llamado El psicoanalista, de John Katzenbach, y digamos los protagonistas en la dinámica que se mueven, digamos, el maestro de este chico que es el protagonista termina siendo un perverso moral al final de cuentas, aprovechándose de la situación de dos pequeños en la cual pues quedan huérfanos, y de alguna manera este chico que es el psicoanalista termina siendo como parte de un juego muy maquiavélico, y que al final de cuentas termina por cumplir un deseo que tiene el psicoanalista mayor, digámoslo así, no recuerdo exactamente el nombre. Sin embargo, los protagonistas, que son los dos niños, terminan creciendo en una situación en la que se vuelven delincuentes,
y terminan siendo manipulados por este sujeto para que cometan un crimen a partir del cual se justifica por la pérdida de la madre, quien de alguna manera había ido a ciertas sesiones con el psicoanalista y termina por, digamos, como desecharla o darle el bateo y termina suicidándose, y de alguna manera este sujeto los encuentra y pues terminan siendo como esa parte de este juego maquiavélico, perdón, y de alguna manera se cumple, ¿no? Como toda la manipulación, como todo el castigo, como manejar toda la situación a favor del propio sujeto para crear un teatro que le produce al final de cuentas cosas, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad de ahí de leerlo, es como muy interesante ver esta estructura ahí, entonces es una recomendación ahí. Si no se esperan a la película. No, la película no es lo mismo. Hay una película también, ahorita me acordé, se llama El asesino de la mano de Dios, algo así tiene el nombre. ¿Qué pasaba con esto? Se supone que es un niño pequeño que identificaba los pecados de las personas y se supone que le dicen tienes que matar a esta persona. Y eran personas aparentemente normales, pero poco a poco va descubriendo sus pecados, se supone, bueno, en la película, y por eso los mata, pero a fin de cuentas se justifica para poder torturar a alguien. Y de esa manera sigue matando un montón de personas y no es malo. ¿Por qué? Porque se supone que está haciendo justicia. Sí, el perverso se puede casar con esta justificación, digamos, de una manera muy fácil cuando su fantasía realmente conecta con esto, ¿no? Ahí en estos dos ejemplos, tanto el psicoanalista o este asesino de la mano de Dios, a fin de cuentas nos hablan de, sí, el perverso, pero de alguna manera que ya tiene esa fantasía criminal, ¿no? Y que de alguna manera le es muy fácil conectar con algo que le parezca, digamos, apropiado, ¿no? Ojo, no es de que esté justificando a sí mismo. Si hay esta división, como nos lo dice Domingo, ¿no? Si hay esta parte en la que se sienten insatisfechos, pero normalmente esa insatisfacción la depositan en el otro, y así funcionan, ¿no? No hay ningún problema. Pero también viene la parte en la que de alguna manera la ideología los va a ayudar, en este caso, a conectar con el otro, y eso es lo importante para el perverso, que el otro exista, ¿no? Que el otro esté ahí, porque a fin de cuentas, otra vez, ayudémonos de esa analogía, hay alguien que tiene que sostener el espejo, ¿no? O hay alguien que tiene que asombrarse, digamos, como esos dos efectos también de la propia mirada, ¿no? Que alguna vez hemos hablado. Entonces, ahí está el perverso ofreciendo ese espectáculo hacia el otro, o siendo el espectáculo del otro, pero a fin de cuentas provocando una reacción, ¿no? Entonces, cuando se casa con esta fantasía, a fin de cuentas, lo más que se olvida o lo que es más débil es ese mismo pretexto, esa misma justificación. Pasan dos cosas diferentes. Por ahí habíamos visto alguna vez una diferencia breve entre el psicópata y el sociópata. Decíamos que el psicópata surgía de la perversión y que a fin de cuentas era un perverso perversionado, ¿no? Ahí valga la redundancia. Por otro lado, teníamos al sociópata que no necesariamente era un perverso, sino en este caso era un sujeto perversionado, y que precisamente conecta con nuestra división que nos hace Alberto Eiger, que es el perverso moral y el perverso sexual, ¿no? En este caso, el perverso sexual, por ahí nos va a hacer también mención el mismo autor, que no necesariamente va a ser un sujeto que sea perverso de estructura, sino en este caso que presente una perversión, y que puede haber, digámoslo así, bastantes neuróticos que tengan algunas filias, que tengan algún tipo de perversiones sexuales, como las que ya nos había mencionado por aquí Patti, el voyerismo, el sadomasoquismo, exhibicionismo, etcétera, ¿no? A fin de cuentas, este comportamiento es una perversión, pero sin embargo no son perversos. Otra cosa sucede con el perverso moral. Este perverso moral prioritariamente o propiamente podría ser llamado el perverso, así como estructura, ¿no? A fin de cuentas, por ahí nos dice que es la perversión como tal, ¿no? O el perversionado, pero a nivel de que ya es por parte de él. Y a fin de cuentas, ahí es el carácter lo que importa, ¿no? Ahí es el carácter lo que interesa, que algunos otros autores a lo largo de la criminología, incluso algunas ramas de la psicología, van a utilizar mucho esta palabra, la caracteropatía, ¿no? Y que la caracteropatía va a surgir siempre, que no es parte de la estructura, sino que es un comportamiento, ¿no? Vamos a ponerlo así para si alguna vez se lo encuentran en algún libro. Entonces, cuando aquí hablamos del carácter del perverso, en el perverso moral, ahí sin embargo sí se hace la noción en que es el propio perverso, ¿no? El perverso a nivel del comportamiento, de la conducta, si lo queremos ver así, y en este caso, pues son cosas que no necesariamente tienen la acción a nivel de el impacto, ¿no? Crimen o delito, sino en este caso el comportamiento que lleva por ese goce que decíamos y que lleva por esta parte de ofrecer o ser el espectáculo. A fin de cuentas, buscar el sensacionalismo, ¿no? Buscar la reacción en el otro. Entonces, por supuesto que vamos a tener muchos ejemplos
marcados en la literatura y en el cine también. Sin embargo, íbamos a hacer la noción, y quizás también conectándolo un poquito con el tema, de un perverso que ya es más contemporáneo a nivel de que se le brindan muchas cualidades que pareciera que lo hacen un superhombre, pero también aquel perverso clásico que era de alguna manera narrado por autores que no necesariamente conocían la perversión ni por tenerla, ni en este caso por haberla vivido de manera cercana, ¿no? Era una noción de la perversión lo que se hacía en aquel tiempo, ¿no? Entonces, con el psicoanalista, por decir, este libro de John Katzenbach, vemos sí un perverso, pero a fin de cuentas las andanzas que nos platican son como tal la supervivencia de este psicoanalista. Hay un psicoanalista que es atacado por una persona desconocida y esa persona desconocida es ese perverso, ¿no? A fin de cuentas ahí sí se le dota como de un supervillano, ¿no? Alguien que es muy maquiavélico, alguien que es muy inteligente y que a fin de cuentas trae ese psicoanalista que supone que es experimentado, que ya pasa de los 50 años y que aún así lo trae como quiere, ¿no? Que no puede analizar lo que está sucediendo, valga. Entonces ahí rompe directamente con su profesión y pareciera que está rompiendo precisamente con la ley que lo regía a él, ¿no? Por ahí tenemos la justificación que nos dice Domingo en esta película o esta cinta en la que a fin de cuentas ese niño se apega muy fácil a esto de, bueno, yo voy a asesinar porque alguien más me lo está diciendo, ¿no? Pero ojo, porque el otro va a estar disfrutando de lo que yo hago, ¿no? En este caso el asesinato. Alguna vez mencionamos las obras de Edgar Allan Poe de manera breve, también ahí todo el tiempo se está hablando de ese perverso, pero sin embargo está haciendo un perverso que es más bien un neurótico, ¿no? En este caso, incluso toma ese término, hay uno de los cuentos que por ahí pueden consultar que se llama El demonio de la perversidad, y a fin de cuentas nos habla de ese demonio de la perversidad, pero quizás como si fuera alguien que se perversionó en un momento y que de alguna manera va a resistir esa perversión, porque a fin de cuentas sí hay culpa y sí hay arrepentimiento, y en algún momento acaban atrapándolo, ¿no? En este caso, la necesidad de satisfacer algo, la necesidad de rehacer algo, la necesidad como tal de que lo atrapen, es más bien de Edgar Allan Poe, y ahí se deja muy demostrado en su propia, digamos, obra, ¿no? Por ahí tenemos El gato negro y por ahí tenemos otro tipo de crímenes que a fin de cuentas siempre nos va a relatar crímenes, o al menos en muchas de sus obras, o actividad paranormal, digámoslo así, pero a fin de cuentas son sujetos que parecen perversos, pero no son perversos propiamente, ¿no? Quizás entrarían más en la división de ese perverso sexual, tanto el perverso sexual, meramente hablando de esa sexualidad, o ese perverso que tiene algunas características como la cleptomanía, como la mitomanía y demás, pero no es el perverso, ¿no? Sino simplemente así lleva su vida. Que también hay, bueno, aparte de los perversos, también puede haber que los neuróticos, o en dado caso los psicóticos o los border también tengan crisis perversas, ¿no? O síntomas perversos que se pudiera confundir a un perverso como lo conocemos. No es que la persona se vuelva perversa, digamos en este caso de las otras estructuras, sino que puede tener una crisis de perversión y hacer actos perversos, pero sin convertirse en el perverso como tal, ¿no? Digamos, hace esos síntomas, esa crisis la tiene, y ya después puede volver a la normalidad, a la neurosis o a su psicosis normal, pero digo que son los que se pueden quitar o curar, o porque esos sí se curan y porque los otros no, pues porque estos nomás son crisis, ¿no? No es, el perverso siempre va a ser perverso, y como lo hemos visto con los asesinos seriales, siempre, de donde los pongan van a matar, ¿no? El neurótico, digamos, solamente puede tener una crisis y después se le quita y ya puede seguir su vida normal, ¿no? Hay que ver el por qué se le activó, ¿no? También. Y bueno, también, al principio no sé si dijeron de que es cierto de que, digamos, en la época de Freud las perversiones solamente era las sexuales, pero posteriormente, como fue avanzando después de los 60s y todo, y las nuevas teorías, ya se pudo distinguir entre perversiones sexuales y perversiones morales. Y digamos, a veces van juntas las dos, a veces nomás va una, a veces nomás va la otra, pues no tienen que ir las dos perversiones al mismo tiempo. Puede ser que un perverso moral tenga una vida sexual común, pues, pero que en lo social tenga esas perversiones, ¿no? Ese delinquir, pues al fin de cuentas, estafar o robar o matar, pues al fin de cuentas, ¿no? Que es muy independiente de su vida sexual, la tenga o no la tenga, ¿no? Entonces son dos enfermedades diferentes. Hablar de perversiones sexuales como las conocemos, pues el voyerismo, el sadismo, el transvestismo, pues, y todos esos, y las perversiones morales, que son ya más a nivel de hacerle daño
a la sociedad o al otro, pues, sin que tenga que ver lo sexual, ¿no? Uh-huh. Por ahí había un autor que bueno, desde el campo de la criminología y uno de los pioneros que desarrolla el término de asesino serial, él se refería al asesino y nos decía que el asesino siempre había sido un delincuente, ¿no? Uh-huh. Por ahí ya hacíamos brevemente la diferenciación entre delincuente y criminal. Él nos decía que siempre había sido un delincuente. Quizás esta palabra del asesino la podríamos cambiar por el perverso, ¿no? El perverso siempre había sido un delincuente, y a nivel de que hay delitos que no necesariamente se castigan de una parte estatal, ¿no? No necesariamente hay una sanción ni económica o de privación de la libertad, sino simplemente es mal visto, ¿no? Pero a fin de cuentas nos prevé esto de que el perverso, si lo ponemos ya en esta tergiversación del término, el perverso a fin de cuentas siempre ha estado rompiendo la ley, ¿no? Otra cosa es que lo hayan atrapado, otra cosa es que lo hayan descubierto, otra cosa es que alguien lo sancionara, ¿no? Pero siempre ha sido así. A fin de cuentas, si tomamos esta evolución, que también por ahí Pati nos mencionaba al principio del programa, tanto la estructura avanza a un nivel social, a un nivel conceptual, como ya veíamos ahorita lo que nos menciona el Doc, esa diferenciación de Freud, primero cómo lo desarrolla y después cómo los demás autores van a ir sumándole a esto, pues a fin de cuentas viene esta parte que la estructura también avanza dentro de la estructura, ¿no? ¿Cómo va a ser este avance? Algunas lo decíamos, va a ir hacia la funcionalidad o va a ir hacia lo de no ser funcional, ¿no? Ahí es donde muchas veces, digamos, inicia como un delincuente, inician con delitos muy minoritarios, y sin embargo posterior a eso empiezan a hacer delitos que son cada vez más notorios y quizás llegan hasta el crimen, ¿no? Tampoco se puede hablar como una generalidad que el perverso es igual a criminal, ¿no? Igual a delincuente. Va a ser esto, ¿no? Precisamente esta irrupción a la ley, este quebrantamiento de la ley o este suplantamiento de la ley. Hay personas que se van a mantener funcionales creyendo que son la ley, o en este caso teniendo una figura en la que son la autoridad, ¿no? Quizás en la familia, ¿no? Por ahí hay algunos casos que nos menciona también Alberto Eiger, en la que se facilita completamente el comportamiento del perverso a través de una autoridad. Ojo con esto, la autoridad o que es muy blandengue o la autoridad que es muy autoritaria, ¿no? Valga la redundancia. A fin de cuentas, a nivel de vinculación, y por ahí comparándolo con otros autores, la vinculación no alcanza a sostener al sujeto, tanto que lo vasalla a nivel cuando es muy autoritario, o que en este caso es muy débil al ser muy blandengue, al ser muy permisivo, y en este caso tampoco lo sostiene, ¿no? El perverso se empieza a constituir entonces como una propia autoridad, si en este caso no hay una autoridad presente, o se empieza a aliar a una autoridad en concreto. Digamos el ejemplo más clásico, y que por ahí son algunos de los ejemplos que también menciona el autor, nos dice hay una madre, hay un padre, y uno de los dos tiene la presencia completamente de autoridad en la familia, tanto así que desplaza al otro, ¿no? Que si es el padre, la madre no tiene voz, que si es la madre, el padre tampoco tiene voz, ¿no? Ni voz ni voto. Y a fin de cuentas, ¿cómo es que el perverso va a, como tal, aprovechar esto? Yendo con lo que es la autoridad, o en este caso obteniendo los permisos también de la quien no es la autoridad, ¿no? Si es, digamos, ese clásico ejemplo donde mi mamá ya me dio permiso y me vale lo que tú digas, papá. O si es así, al revés, mi papá ya me dio permiso y tú no tienes ni qué decir, mamá. Entonces, a fin de cuentas, se alía con la autoridad, y es la primera demostración en la que el perverso se siente cómodo estando con la autoridad, no tiene ni siquiera que atacarla, ¿no? Si esta autoridad es provechosa para él, pues bueno, ahí se mantiene funcional. Esto lo podríamos ver en ejemplos que quizás alguna vez mencionamos con el psicópata, y que no solo es del psicópata, sino también del perverso, donde la funcionalidad la encuentran a nivel del empleo, ¿no? En el trabajo que llevan. Y a fin de cuentas son labores donde obtienen un cargo, donde obtienen una responsabilidad, donde obtienen la manipulación o el control de otras personas. Y ojo, si tienen esto, si tienen la calidad a nivel de voto, de decisión, de manejo de personas, pues ellos se pueden sentir felices, ¿no? Ellos, no una felicidad, digamos, desde el término filosófico, sino en este caso cómodos, ¿no? A fin de cuentas se van a sentir realizados en el nivel de, bueno, es que si yo digo que sí, si yo digo que no, es lo que se hace, ¿no? Y a fin de cuentas el otro tiene que venir digamos, a pedirme permiso, ¿no? Para lo que sea. Por ahí algunos de los autores nos decían, curiosamente estos sujetos los vamos a encontrar, ellos lo desarrollan más bien de la psicopatía, pero hagamos esta comparación con la perversión. Decía, curiosamente este tipo de estructura la vamos a encontrar en los recursos humanos. Dice, donde encontramos el trato más indigno o el trato más injusto, donde pareciera o se está constituyendo un tipo de instituto, un tipo de departamento que tiene que ser para el servicio de los demás. También es, a fin de cuentas, el prototipo del servidor público. El servidor público lo último que va a hacer es servir, ¿no? En este caso primero se sirve y después quizás en algún momento, y prioritariamente en campaña, ahí sí hace la labor de servicio, ¿no? En este caso, si hablamos de estructura, que no es obviamente satanizar a todo el político o a todo el administrativo o a todo el
el que tiene un cargo como este de recursos humanos, no, pero el perverso, el que es de esta estructura y que está en ese tipo de cargos, obviamente va a sacar el provecho, y en este caso el provecho va a ser a nivel del goce con los demás, a nivel otra vez de utilizar como objeto a los demás, y que sobre todo en la política vamos a ver que esto se encuentra a nivel de ¿qué me ofreces? ¿Qué te ofrezco? ¿No? ¿Qué favor me haces? ¿Qué favor te puedo hacer? Entonces, pues ahí a fin de cuentas hay una relación objetal, ¿no? Y esa vinculación no nada más va a ser el vínculo como lo habíamos visto alguna vez con aquel autor John Bowlby, ¿no? Sino en este caso el vínculo también podemos complementarlo a nivel de que es esa relación entre las dos personas donde sí hay una relación empática y hay una relación, en este caso, de ganancias o de pérdidas, pero que a fin de cuentas es de alguna manera igualitaria, ¿no? Se busca en este caso, otra vez, si lo hacemos con esa analogía, desde la sociología, ese contrato social, ¿no? Se busca esta necesidad a nivel de, bueno, vamos a reglamentarnos, vamos a ordenarnos de tal manera, y sin embargo el perverso lleva el vínculo de otra manera. El vínculo es a su satisfacción y a su servicio. Se me ocurre el ejemplo de la burocracia, ¿no? Que llegas y llevas todos los papeles, no, te faltó un papel. Entonces están buscando que alguien los soborne, están buscando que alguien les dé un beneficio para que se puedan brincar estas cosas. Se me ocurre también el ejemplo de, no sé, los patrulleros o los tránsitos que se ponen justamente en las calles donde sabe que alguien va a pasar, donde alguien va a tener que romper las reglas o alguien se va a querer pasar un alto. Ajá. O pueden ir muy despacio para que alguien los rebase y en ese momento no puede rebasarlo. Exactamente. ¿Sí? Bueno, saludos a Irma. Saludos a Irma. Manda saludos, nuestra única radio escucha, porque nada, y se comunica. Saludos. Qué bueno que nos escuchas, Irma. Qué bueno, Irma, Si no, pues, ¿qué haríamos eso? Gracias. Y un saludo para el Departamento de Movilidad, o la Secretaría de Movilidad, ¿no? Que los esperen aquí afuera. No nos infraccionen, por favor. También algunos autores, por ejemplo, podrían darnos una especie de manual de cómo hacer un niño perverso. Dolto hablaba, por ejemplo, de toda situación donde se pone a un niño o a una niña como prótesis, sería como pervertidora. ¿Cómo sería utilizar a alguien como prótesis? El niño que es usado como arma para lastimar al otro, el niño que es usado como para cumplir funciones de otra persona, el chantaje, los niños que tienen en la calle, por ejemplo, no sé, vendiendo chicles y los papás están ahí sentados sin hacer nada. Eso también sería una situación pervertidora. Incluso si hablamos de ese vínculo, el niño por primera vez está siendo, o las primeras veces, está siendo tratado como un objeto. A fin de cuentas el objeto, si lo vemos como ese que vende algo en la calle, pues es el objeto que trae economía, ¿no? A ese hogar más disfuncional o más funcional, como cada quien lo quiera ver, pero a fin de cuentas es un objeto que trae algo a casa, ¿no? Hay una ganancia a través de él. Y en este caso imaginemos la visión de ese niño o el pensamiento de ese niño a nivel de, bueno, es que yo tengo una utilidad, o en este caso yo traigo un beneficio y bueno, este es mi como tal, mi objetivo, ¿no? A fin de cuentas ese objetivo que ya se empieza a relacionar con la palabra objeto también, y que en este caso es, ¿y los otros qué van a ofrecer de mí? ¿O qué me van a ofrecer? ¿No? Entonces el niño quizás en la familia, que sería como el modelo que mucha gente identificaría, también el niño que es utilizado como chantaje, quizás entre la pareja, ¿no? A todo discurso se le va a sentar o se le va a sumar esta parte de, es que no es por nosotros, piensa en el niño, ¿no? Es que no es, en este caso, cosa de nosotros, deberías de pensar en fulanito, fulanita, ¿no? Siempre siendo mención al niño o siempre siendo la mención de ahí está, ¿no? Y en este caso, él es el que nos une, él es el que nos separa, él es el que nos mete en problemas, él es el que tenemos que hacer tal y tal cosa por él o por ella, y que a fin de cuentas el niño se convierte en el objeto, ¿no? Digamos el pensamiento que muchas veces se repite a nivel de la pareja está muy mal y en este caso pues vamos a tener otro hijo, ¿no? Y quizás ya tienen 5 o 6, pero en cada crisis llega ese niño, ¿no? Y a partir de ahí se crea la unión. O muchas veces en este caso el niño se para, ¿no? Y en este caso no, es que ya no eres igual que como eras antes, ¿no? Ya hay un niño y en este caso, mira, ya vi todos tus defectos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas el niño se le otorga la calidad de objeto, a fin de cuentas el que une, el que separa, el que ese gran etcétera, y este niño, digamos en ese manual que nos dice Domingo, que pareciera que nos dejan ahí en claro de cómo hacer un perverso, o quizás de cómo no hacer un perverso, viene esta parte en la que, pues a fin de cuentas, el niño se va a ver como objeto, el niño es su primera vinculación y posteriormente la va a repetir, ¿no? A fin de cuentas va a tratar como objeto a los demás. Y se me ocurre la idea, por ejemplo, ponemos a la pareja que está peleando con el niño, que el niño es el que los une, que el niño es el que los separa. Si el niño se da cuenta de eso, se podría convertir ahora sí en un perverso, y entonces va a decir, bueno, si yo soy el que da poder, entonces ¿qué me van a dar? ¿Qué me va a dar mamá? ¿Qué me va a dar papá? Para estar con ellos. ¿Qué me va a dar papá? ¿Qué me va a dar mamá? Para darle culpa a la otra persona.
Y también así se puede ir creando un perverso. Saludos a Daniela de Venezuela, fíjense. Saludos, Daniela. Saludos, nuestra segunda radio escucha. A mí me llama la atención el caso particular que maneja el autor de cuando al niño se le miente sobre sus orígenes, sobre que se le oculta, por ejemplo, quién realmente es su padre biológico y se le da alguna mentira a cambio, ¿no? Para tratar de, vamos a decirlo, cubrir lo que sea que esté pasando, y que entonces de pronto el niño entiende, bueno, que la mentira va a ser parte de su vida, y que inclusive hace el señalamiento el autor de que él cree que se le ha robado parte de su historia, y entonces también inicia como esta situación de, bueno, yo voy a robar también, y me hago la hilación, por ejemplo, con el caso de Ted Bundy, que es precisamente lo que se origina al inicio de su historia, ¿no? Que se le mienten, los abuelos le mienten sobre la identidad de su madre, le hacen creer que es su hermana, y a partir de ahí él inicia con las mentiras, los actos delictivos y pequeños, ¿no? Pero bueno, inicia ya como toda su carrera criminal, vamos. Si él nació de una mentira, entonces toda su vida también puede ser una mentira. Ahí ponía, por ejemplo, el autor que no estaba dentro de lo simbólico. ¿Qué implicaría lo simbólico? Las leyes, las reglas, las normas. Entonces, lo que puede hacer el perverso es ponerse en la línea de lo imaginario, de los iguales. Va a tratar de mover a todas las personas en su misma posición para no aceptar la autoridad. Si fuera, por ejemplo, a terapia, va a tratar de sacar al analista de su posición. Si va con la policía, va a tratar de ponerse de acuerdo con ellos para sacarlos de su posición de policía, ponerlos en el lugar de amigos. Si va con un juez que lo hayan acusado de algo, se va a tratar de poner en la posición de amigos, pero lo quita siempre de su lugar. Y a fin de cuentas irrumpe contra esa autoridad, ¿no? Que decíamos, es la característica. O va a ir en contra de la autoridad a nivel de atacarla, o va a suplantarla, ¿no? Esto va a traer muchas veces su funcionalidad o su no funcionalidad, ¿no? Por decir, en el analista alguna vez hacíamos esta charla, ¿no? Que decíamos, va a ser el clásico paciente que llega con ese discurso a nivel de, ¿no está usted muy viejo para ser mi analista? ¿O no está usted muy joven para ser mi analista? ¿O dónde estudió? ¿O dónde se preparó? ¿Me siento aquí? ¿Me siento acá? Etcétera. Que siempre es así como a nivel de cambio, como las reglas, ¿no? O digamos, obviamente sabe que ya sea el tipo de silla o el tipo de acomodo y demás, y sin embargo ya se sentó en otro lado, ¿no? O ya oiga, no hay problema si me acuesto en el diván ya de una vez, ¿no? O oiga, tal cosa, ¿no? Todo va hacia la incomodidad del propio analista, ¿no? Habrá el que lo identifica bien y bueno, ya veremos qué pasa en la terapia, y que decíamos que muchas veces pues es ese perverso de única ocasión, de voy, saco todo, uso casi como resumidero al que me está escuchando y me voy y dejo la angustia para el otro, ¿no? Ya sea con este profesional, ya sea con el familiar, ya sea con el amigo supuestamente, con el colega, con el sacerdote, con quien sea, ¿no? Contra el que escucha es como de, bueno, si hay una confidencialidad que es como la que nos referían ahorita, ¿no? Que a fin de cuentas, una confidencialidad que se tuvo en las primeras instancias. El niño aprende de la mentira, el niño aprende de un comienzo incierto, el niño aprende de un comienzo quizás un tanto mágico, ¿no? Y a fin de cuentas esto le empieza a crear la idea tanto de omnipotencia, tanto en este caso de merecer todo, ¿no? Tanto de ser especial, y propiamente a nivel de que el otro va a encubrir lo que él haga, ¿no? En este caso que la incomodidad la tenga el otro y que el otro tenga la necesidad de callarse, ¿no? Entonces, si es con el profesional, pues obviamente es con la cláusula quizás de este secreto, ¿no? Profesional, pero si es con el amigo, si es con el socio, si es con etcétera, es como de, ¿a poco tú le contarías esto a alguien que no te tuvo mucha confianza para decirte esto? Viene la parte en la que a fin de cuentas goza con el meter en problemas al otro, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas de las características que también pueden descubrir al perverso, quizás en su discurso, ¿no? Que propiamente va a ir bajo esa premisa de atacar a la autoridad o ser la autoridad, y a fin de cuentas con lo que ya hemos visto, ¿no? La incomodidad del otro, tanto una incomodidad por lo que hace, una incomodidad por lo que dice, o una incomodidad por lo que hace que tenga que hacer el otro, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, pues muchas veces lo podemos ver ahí, ¿no? Hay otra película que, bueno, en el diplomado pasado uno de los alumnos lo proponía como su investigación, que era en este caso la película Tenemos que hablar de Kevin, que quizás algunos la han visto. Ahí se refleja más bien la historia de un psicópata, pero a fin de cuentas pues con actitudes bastante perversas, ¿no? Y en este caso por ahí el alumno refería a una de las características o una de las escenas propiamente, que era
en una ocasión que su madre lo descubre masturbándose en el baño, se queda viendo, cierra la puerta, no dice nada y es como no vimos nada aquí, ¿no? Algunas otras se da cuenta que hizo tal desperfecto en la escuela, tal delito dentro quizás de la zona, tal comportamiento, y bueno, es como de que el papá no sepa nada y en este caso pues yo lidio con ello, ¿no? Y obviamente cómo empieza este niño o este adolescente pues a ver que en este caso el otro tiene que encubrir sus propios crímenes, que él puede ir haciendo sus delitos si quiere también a nivel de el otro va a responder por esto, y a fin de cuentas que ahí hay una disfunción entre padre y madre, ¿no? Una es una autoridad muy encubridora, en este caso quizás muy permisiva, y la otra es una autoridad que no está presente porque parece que tiene el hijo perfecto, ¿no? Es su orgullo y a fin de cuentas pues no pasa nada. Algo también importante en esa película es que la madre como que nunca se puede adaptar con el niño, y el niño lo detecta y le hace sentir culpable, como diciéndole todo el tiempo que es una mala madre. Así que ella trata de todo el tiempo de quedar bien con el niño, no lo regaña, no le prohíbe nada. ¿Por qué? Porque el niño lo alcanza a notar. Y entonces ahí la empieza a utilizar. También regresando un poquito a las frases, otra que podría llegar a una persona es decir, vengo a ver si usted sí me puede ayudar. A ver si usted sí sabe qué tengo. Y ha ido con un montón de personas y nadie lo ha logrado, ¿no? Incluso hay gente más preparada que usted, fíjese, y tampoco pudieron, ¿no? Entonces ahí va el ataque, ¿no? Hay otro caso que nos mencionan ahí brevemente de una madre, vamos a ver esta conducta, ¿no? Tanto que está predisponiendo al niño, quizás para que aproveche esa perversión, pero quizás también que está perverseando, ¿no? A fin de cuentas la madre. Una madre que tiene a su hijo en la escuela y que propiamente todos los maestros tienen problemas con él, ¿no? Por ahí quizás se le finca alguna expulsión, quizás alguna materia reprobada, etcétera. Siempre hay problemas académicos con él, ¿no? La madre, en lugar de en este caso quizás alentar como tal la recuperación de este niño a través de en qué está fallando, ¿no? Ver con los profesores, etcétera, agarra una actitud que es algo muy reciente y que digamos en esta generación se vive más, que es el maestro te trae mala onda, ¿no? Y en este caso es así como de algo más general que lo que pasaba antes y que todo el tiempo es los maestros tienen la culpa, ¿no? Entonces por ahí hay algunos letreros que incluso ya adoptaban en redes sociales y demás que decía recuerde que aquí es escuela, traiga a su hijo educado ya de casa, ¿no? Aquí le fomentamos el conocimiento pero no los valores. Entonces muchas veces esta creencia sí era así, ¿no? Que me lo eduquen en la escuela o lo voy a apuntar a tal tipo de escuela porque ahí le van a dar los valores, ¿no? Y muchas veces así como que los maestros tengan toda la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasaba con este niño en concreto? Pues empezaba con todos estos problemas académicos y la madre iba en contra de los maestros. Incluso fijaba una denuncia a nivel con la institución de que no estaban haciendo algo bien con su hijo, que le tenían una hazaña y que de alguna manera lo estaban maleducando ahí, ¿no? Al final, ¿qué es lo que dice? Para eso ya estudió algo de docencia. Dice, pues yo voy a educar a mi hijo en casa, ¿no? A fin de cuentas va a estar bajo mi control y en este caso no hay maestra mejor que yo. Y aparte ahí utiliza al niño como objeto. Ella siempre había querido pelear, digamos, con la autoridad, y con el hijo lo cumple. El hijo también cumple su objetivo, sería como el más perverso. ¿Por qué? Porque aprende a utilizar a la mamá para que le resuelva todo. Incluso la suplanta, ¿no? Porque en este caso ya es como lo que decimos, ¿no? No hay mejor maestra que yo. Y así se queda, ¿no? Y el padre, ahí existe un padre, el padre está de acuerdo con esto, ¿no? Pues que mi esposa lo cuide y que mi esposa ya lo eduque de una vez. Así yo me ahorro todo, ¿no? Entonces, pues bueno, viene la parte del padre que va a permitir, o el padre que pareciera como autoridad, que no está presente en ninguna instancia. Y en este caso la madre, que es una autoridad muy autoritaria, ¿no? Valga. Entonces, pues bueno, el niño por ahí parece hasta ese momento la víctima, quizás con el momento se predispone con esta perversión y en este caso empieza a desarrollarla, ¿no? Una vez que pueda crear ese chantaje. Y los datos del diplomado, ya para cerrar. Bueno, les decíamos que en este caso los programas pasados, aquel par y es en pos al diplomado de análisis del sujeto criminal, el cual comienza mañana. Aún están a tiempo de unirse. Entonces tenemos ambas modalidades, tanto en línea como presencial. La presencial es llevada aquí en la calle Rosario 766, que está entre Nebulosa y Niños Héroes, y bueno, la mayor referencia es quizás el Hotel Río o la Glorieta de la Estampida. A 3 cuadras de ahí nos encontramos. Entonces, pues bueno, el horario va a ser los viernes en presencial de 6 a 9 de la noche y bueno, la invitación a eso, ¿no? Que se unan, como ya les decíamos en un principio, ahora ya no solo la escucha, sino también en el aula y pues bueno, es un diplomado que consta de 24 sesiones, como tal, pues desglosamos todo esto, las estructuras, tenemos bastantes casos y tenemos una base tanto psicoanalítica como criminológica, como en este caso también del área del derecho, victimología y sociología, entonces pues a fin de cuentas es una interdisciplina constante, ¿no? Que en este caso es quizás el mejor método para analizar al sujeto y al sujeto criminal, por supuesto. Entonces, pues bueno,
por ahí dejamos los datos de cualquier manera en la página de Café Psicoanalítico Radio, pero les repito los números. En este caso el teléfono local es 1730-5255 y el celular 3311-140744. Entonces pueden ahí checarlo o directamente en Facebook bajo el link directo, facebook.com/Criminopsicoa, Crimino de criminología, Psicoa de psicoanálisis. .com/Criminopsicoa. Entonces ahí están los links en la publicidad, ahí está en el póster también que hoy hicimos a nivel del spot de hoy. Entonces ahí están tanto los links, no se olviden de visitar la página de Café Psicoanalítico Radio y también la del instituto. Y pues bueno, ahí los esperan artículos, audiocápsulas y demás, y por supuesto la invitación. Si es posible, pues mañana nos encontramos en el aula. Muchas gracias, pues despídanse. Gracias por escucharnos y que pasen linda noche. Los esperamos la próxima semana y que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Pues hasta la próxima. Gracias, que tengan muy buena tarde.